No te conformes con las noticias filtradas. Escucha la verdad en Noticias Generación News. Regreso aquí a las noticias a la luz de la palabra y pido excusas porque en la pausa dije Vicente Fernández y no es Vicente Fernández, Vicente Martínez. Ahorita por poco te pongo a cantar, Vicente, imagínate. Imagínate, pero no te preocupes que no es la primera vez, ya me ha pasado anteriormente. Bueno, tenemos varias personas que nos están comentando. Mira, tenemos aquí a Heriberto Flores que dice tremenda entrevista. Tenemos a Dawilda Martí, Alicia, cuando Dios tiene un propósito con uno, nada ni nadie lo puede impedir. Así de poderoso es, gloria a Dios. Nancy Hernández nos dice, hay cosas que uno no entiende, pero el propósito de Dios para su vida tenía que cumplirse, él obedeció y Dios trabajó con él, ¿ok? Bueno, antes de irnos a la pausa, Vicente, estuviste hablando de que mientras tú te vestías de mujer, ¿verdad? Porque tú te sentías que estabas en el cuerpo equivocado. Y eso es algo que escuchamos mucho hoy, ¿verdad? En todo este tiempo del movimiento trans y en todo lo que ha pasado, sobre todo en este mes que, ¿verdad? Se celebra, el mundo celebra lo que es el mes del orgullo. Entonces, tú dijiste que en ese proceso Dios te empezó a hablar, que Dios te amaba, que Dios era como Dios llamando tu atención, tratando de atraerte. ¿Qué edad tú tenías cuando eso comenzó a pasar? Bueno, yo tenía 23 años. Ya el Señor había Ok. empezado a hablarme porque mi tía me hablaba del Evangelio. Un ejemplo, así era que yo estaba cuando yo vengo al Evangelio. Oh, wow. Ok. Ese era yo. Entonces, ¿qué pasa? Dios empieza a hablar, empieza mi tía, me hablaba del Evangelio y yo no le quería hacer mucho caso, pero era lo que yo le decía a ella, pero yo por acá meditaba, yo veía cómo Dios me había guardado, porque a veces porque como yo dedicarme a la prostitución, yo pude haber muerto, porque hay una cosa que uno se expone no solamente a las enfermedades, sino a los abusos, los asaltos. Entonces yo viví en la ciudad de Nueva York, en Manhattan. ¿Qué sucede? En medio de ese proceso, yo empecé a sentirme muy solo y Dios empieza a trabajar conmigo, a decirme que tenía planes. Empiezo yo a ver a un Dios diferente al que me habían presentado, porque yo siempre escuchaba de un Dios que era de juicio, un Dios que quería acabar conmigo, un Dios que iba en contra 100% de lo que yo vivía, y yo estoy claro que él estaba en contra del pecado, pero él como quiera me amaba. Porque Dios, de tal manera, Dios se dio en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Pero habían cosas que yo no las entendía. Entonces, ¿qué pasaba? No era yo aunque estaba viviendo esa vida, pero hay unas cosas que yo viví desde mi niñez que no las escogí. Entonces, ¿qué sucede? Hay momentos dados que yo veía en medio de esa situación, yo decía, Señor, yo quiero que tú me llenes, yo me siento bien vacío. Entonces, empecé a conocer ese Dios de relación. Ese Dios en el cual me empieza a mostrarme que me amaba, que tenía unos planes conmigo. Y ese Dios en el cual yo estaba, como dice la misma palabra, como el endemoniado gadareno, que él cuando fue libertado, vino y cogió y él se fue y se sentó a los pies del maestro, y el Señor le dijo, ¿qué haces aquí sentado? Vete y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo. Y él se fue por Amén. todo Decápolis publicándolo. Y eso era Amén. lo que yo empecé a hablarle a la gente de Dios, a decirle que Dios los amaba, que Dios tenía planes vestidos de mujer. Y la gente se sorprendía. Yo me acuerdo, la vecina mía era una señora pentecostal, doña Rosa, y yo vine, cogí, fui y le dije, mira, para que vaya y le hable a su pastor para que ore por fulano que se está muriendo de SIDA en el hospital y no se muera sin salvación. Ya Dios estaba poniendo en mí el querer como el hacer, porque cuando Dios llega al corazón del ser humano, uno no puede quedar igual. ¿Qué sucede? Que ahí cuando entonces el Señor me habla y yo me regreso a Puerto Rico, basado por la misma directriz, pues, y pasa esta situación que Dios me guarda de la muerte, yo voy a la iglesia buscando la salvación de los amigos míos, porque yo entendía que yo podía sacar a una persona de pena y llevarla a descansar de acuerdo a lo que yo había aprendido en el camino. Pero Dios es claro, Dios habla en la palabra y dice que hay que hacer es en vida cuando tenemos que arrepentirnos,
Porque Dios es un Dios que nos llama, que cuando lo aceptamos a Él y nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios nos da vida y todo es por su gracia, por su misericordia. Y no hay que pagar un precio nosotros, sino a la hora de la verdad, es Él a Él, porque ya el precio lo pagó Él en la cruz del Calvario. Pero ¿qué pasa? Cuando yo llego a la iglesia, hombre de Dios y público maravilloso, yo llegué vestido de mujer. Y yo quería que el Dios que había comenzado en mí terminara la obra. ¿Por qué? Porque a veces uno hace las cosas por complacer a los demás o por lo que la gente diga. Pero una de las cosas que yo en este momento, y pues a lo mejor estoy brincando un momentito, le voy hablando en las iglesias, es de que se habla de un avivamiento y el avivamiento ya está. Pero ¿qué pasa? Cuando empiecen a llegar, a veces pensamos que las iglesias van a llegar el papá con la mamá y los niños, y no es así. Ahí van a llegar gente con otras conductas, con otras transformaciones en su cuerpo, con un montón de cosas, porque a Dios no le preocupa el cuerpo de una persona ni cómo se vista. A Dios lo que le preocupa es el corazón, porque a la hora de la verdad es lo que va a estar con él la eternidad. Y eso es lo que el Señor me habla a mí. El Señor me dijo, no me hagas tanto hincapié en la parte de afuera, trabájame con la parte de adentro, que es lo que va a estar conmigo en la eternidad. Mira, quitarme la ropa de mujer era facilísimo. Hacerme cirugías plásticas para quitarme los senos fue fácil. Cortarme el cabello también, pero era trabajar con tantas cosas que yo venía. Porque a veces nos podemos sorprender con una persona que viene de este trasfondo, sea un hombre o una mujer. Pero ¿cuántos hombres y mujeres están en las iglesias que están pasando por unas situaciones, que tienen unas atracciones, que tienen unas cosas que nadie las sabe, pero como se ve una apariencia de que todo está bien y entienden que ahí no hay problema? Pero usted sabe una cosa, Dios es el que conoce el corazón y Dios sabía que yo lo amaba, Dios sabía que yo quería un cambio, pero yo quería que Él trabajara en mí. ¿Por qué? Porque la vida del homosexualismo que yo había decidido tomar, porque la vida se compone de decisiones, basado en las cosas que había vivido, fue una vida de mucha tristeza, de mucho rechazo, de mucho abuso, de muchas experiencias negativas. Entonces yo viví todo el tiempo en un rechazo y en un abuso. Entonces Dios, el Dios que yo quería, que yo necesitaba, también iba a venir a destruirme, también venía a acabar conmigo. Esa no era la opción que yo estaba buscando. Yo estaba buscando un Dios que me amara, un Dios que me restaurara y un Dios que me levantara. Y lo más maravilloso de eso, que eso fue lo que encontré en Él. Amén. Qué bueno. Entonces, Vicente, llegas a una iglesia vestido de mujer, ¿verdad? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo la gente te recibió? ¿Cómo el pastor lidió con una situación como esa? Porque eso es un shock para mucha gente que a veces no sabe, no entienden lo que Dios puede estar haciendo en la vida de una persona, en el interior de una persona. Y estamos acostumbrados o mal acostumbrados, por decirlo así, porque queremos ver cambios estilo microondas en la gente rápido. Tú sabes, y a veces nos olvidamos de que Dios trabaja por proceso. ¿Cómo fue esa experiencia? Cuéntame un poco. Bueno, cuando yo llego a la iglesia, el pastor, mi hermana ya iba ahí. Yo tengo 4 hermanos por parte de padre, que de ellos quedan 2. Pues, ¿qué pasaba? El menor de ellos era la mano derecha del pastor. Ya ellos sabían. Dentro de todo, cuando yo llego, cuando uno está en ese estilo de vida, uno se siente como excluido uno. No es porque la gente te excluye, porque uno, pues, como dice la misma palabra, huye limpio sin que nadie lo persiga. Y así yo me sentía. Entonces, ¿qué pasa? Cuando yo llego ahí, yo llego vestido de mujer, lo más que me impactó, la iglesia era en la sala de una casa. Entonces, ellos no estaban pendientes a mí, ellos estaban pendientes a adorar a Dios y Dios estaba trabajando conmigo allí. Porque el Dios que me había traído y me había guardado en el camino, me llevó allí, era el Dios que tenía que trabajar conmigo. ¿Qué pasa? Yo empiezo allí mismo a llorar y a llorar y no paraba de llorar y no entendía. Aquello era como si fuera como un río de mis ojos. Y yo allí acepté al Señor como mi Salvador. Pero yo seguí yendo vestido de mujer y había un momento que yo nada más iba a los servicios. Y la iglesia empezó a integrarme. ¿Por qué? Porque la gente dice el amor de Dios, pero el amor de Dios es usted y soy yo. La gente no ven a Dios a través de nosotros.
Entonces, ¿qué pasa? Nosotros en el camino tenemos que tener mucho cuidado que a veces por nuestro escepticismo, a veces por nuestros prejuicios emocionales, pues ¿qué sucede? Pues tenemos que tener cuidado de cómo trabajamos con eso. ¿Por qué? Porque hay iglesias que pueden decir, mira, ese viene con este manerismo o viene vestido de esta manera y esa persona puede venir a contaminarme a los niños. Sí. A la hora de la verdad, muchas veces esa persona lo que viene con unas ataduras, pero sí pueden haber, aún dentro de la iglesia, hombres que pueden tener un problema de atracción de pedofilia, pero como nadie lo nota, a la hora de la verdad, pues no lo juzgan. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener mucho cuidado porque lo que se ve lo ve hasta un ciego. Pero como seres espirituales, yo tengo que ver lo que no se ve. ¿Cuál es el plan de Dios? ¿Por qué? Porque Dios estaba trabajando conmigo. Entonces yo estaba dentro de todo. Mira, yo ayer predicaba y yo decía que yo soy una persona que yo puedo irme para del récord Guinness y ¿cómo dice? Y puedo ganar un récord Guinness porque yo he sido la persona que más me han pedido perdón en el camino. Porque mucha gente me han pedido perdón, Vicente, mira, perdóname. ¿Por qué? Porque muchas veces se equivocan de la forma como me ven. Yo estoy claro que yo no llego al cristiano. Yo estoy claro que yo lleno a la persona que no le sirve al Señor, que es la que Dios necesita. ¿Por qué? Porque hay unas personas hoy en día que tienen unas necesidades y necesitan al Señor. Y eso es lo que Dios estaba trabajando. ¿Por qué? Porque yo tenía que romper con tantas cosas. Yo venía de la prostitución, yo venía de un montón de situaciones. Y esas situaciones no llegaron de un día para otro, pues también de un día para otro claro. No se podían ir. Yo era fui libertado claro. Espiritualmente, pero una conducta aprendida que tenía que desprogramar de la computadora. Claro, claro, era, o sea, fuiste salvo, pero todo ese bagaje que traías, obviamente de la vivencia, de tu crianza y de todo esto, pues Dios tenía que meterte en un proceso de sanidad interior, en un proceso de liberación, en un proceso de perdón, en un proceso de cambio, de transformación, que obviamente va ocurriendo paulatinamente, poco a poco. Es lo que la Biblia llama ese proceso de santificación, que lo hace la palabra y lo hace obviamente, lo logra también un cuerpo, cuando hablo un cuerpo, ¿verdad? El cuerpo de Cristo, que ama, que disipula, que levanta, ¿verdad? En todo ese proceso. Bueno, vamos a otra pausa que tenemos de nuestros auspiciadores y regresamos en breve nuevamente con Vicente Martínez y esta espectacular entrevista. Y quiero seguir leyendo los comentarios de la gente, ¿verdad? Tenemos mucha gente conectada que está haciendo comentarios y que obviamente están compartiendo este video, pero regresamos en breve aquí en las noticias